Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Vamos a, vamos a arrancar ya la clase del día de hoy con los que estamos, ¿verdad? Ya son las 11:05. Ya estamos culminando casi la semana, ¿verdad? En términos de hábiles para el curso, ¿verdad? Y también ya casi estamos terminando el curso. Estamos en el penúltimo día, penúltima clase del curso, ya que culminamos el día de ayer. El día de mañana, perdón. Entonces vamos a aprovechar a ver las otras herramientas que aún nos faltan, ¿verdad? Para poder abarcar todas, ¿verdad? Todas las herramientas que están en programación, ¿verdad? Entonces les voy a proceder a compartir pantalla ahorita para que vayamos entrando en tema, ¿verdad? Vamos a ver un poco de los temas de gráficos, si bien hemos visto un poco de los gráficos, un poco general, ¿verdad? Pero vamos a ver ya específicamente el tema de la herramienta de gráficos en SPSS y cómo se configuran, ¿verdad? Cómo darle usar diferentes tipos de gráficos con diferentes ejercicios, ¿verdad? Diferentes bases de datos
para que podamos, ¿verdad? Porque una cosa es aplicarlo en otra herramienta, pero en el SPSS tiene sus características, ¿verdad? Singulares. Entonces les voy a compartir pantalla en un momento para que podamos ir viendo, ¿verdad? Entonces aquí observan ustedes ya la pantalla, ¿verdad? Donde yo tengo, generalmente siempre vamos a tener nuestros trabajos aquí, ¿verdad? Con lo que vamos a trabajar en el SPSS. El tema de gráficos, pues ya estamos familiarizados un poco porque ya lo hemos visto, algunas características generales, que está la vista de los datos y la vista de variables, ¿verdad? Aquí vamos a posicionarnos en la opción o en la ventana que tenemos arriba, en la parte donde dice especialmente solo de gráficos, ¿verdad? Gráficos también encontramos la sección de gráficos en las tablas de frecuencia, pero más reducida. Y aquí es una herramienta, ¿verdad? Aquí es una ventana especialmente solo dedicada a los temas de gráficos. Vamos a seleccionar generador de gráficos y aquí nos va a desplegar nuestra ventana, ¿verdad? Nuestras típicas ventanas en el SPSS para decirle con qué vamos a trabajar y con qué no. En este caso aquí podemos observar, ¿verdad? Aquí observemos que siempre nos va a dar nuestras variables aquí en una ventana para que nosotros podamos introducirlas, ¿verdad? Las herramientas. Siempre nos va a dar un espacio en blanco para seleccionar el tipo de gráfico que vamos a elegir. Y aquí observen ustedes en esta sección encontramos algunos tipos de gráficos. Por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de áreas, gráficos circulares, gráficos de dispersión, gráficos histogramas, etcétera. Generalmente, ¿verdad? Se usan o vemos nosotros en la sociedad, por ejemplo, en publicaciones, en periódicos, que siempre hay unos gráficos más utilizados, más unos que otros, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente los que más vemos en publicaciones o en trabajos en la universidad, vemos gráficos de barras, vemos gráficos, por ejemplo, aún de líneas, circulares, histogramas, uno de los gráficos más comunes. Acordémonos también que en términos de SPSS trabajamos con bases de datos muy grandes, ¿verdad? Y los gráficos vienen a ser una herramienta excelente para nosotros representar algunas variables y poder tener una comprensión e interpretación mejor, ¿verdad? De una situación en específico. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo presentar una base de datos de 5.000, por ejemplo, personas tomadas en un estudio con determinada variable, enseñarles una base de datos a una persona, pues se va a perder. Pero ya un gráfico la persona va a identificar o asociar rápidamente, ¿verdad? A través de un gráfico cómo está un determinado tema. Y eso es lo que pasa igualmente, vemos, ¿verdad? En la sociedad, en las instituciones, cómo representan generalmente todos los aspectos de la sociedad en términos de desempleo, delincuencia, corrupción, política, lo hacen mediante gráficos, ¿verdad? Entonces, es importante por lo menos que nosotros conozcamos esos principales gráficos y cómo nosotros adjudicarles las variables para que el SPS las trabaje. En ese sentido, por ejemplo, si yo quiero utilizar un gráfico de barra, aquí en este espacio me va a seleccionar diferentes estilos de gráfico de barra. Voy a seleccionar el primero. Voy a seleccionar el primero con el mouse y lo voy a arrastrar hacia mi espacio en blanco que yo tengo acá. Cuando lo tengo ahí, ¿verdad? Ya tengo el gráfico de barra y vemos que se me habilita una ventana al lado derecho, que son para temas de configuración. Ya lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mis variables que ya las venimos conociendo desde el inicio del curso, algunas. Por ejemplo, si yo quiero saber un gráfico de barras con el tema nivel educativo, selecciono la variable y la vengo a arrastrar al eje que yo quisiera, ¿verdad? En este caso la quiero arrastrar al eje X y ya lo tengo, ¿verdad? Que es en la parte horizontal, el eje que va por debajo. Ya hicimos los dos primeros pasos. Si observan ustedes, aquí tenemos, por ejemplo,
en la parte, en la ventana de la derecha hay unas opciones que dice eje X, eje Y y título, ¿verdad? Esto hace referencia para que nosotros podamos modificar el tema del nombre. Si queremos cambiar el título, observen que, por ejemplo, colocaríamos personalizado y aquí seleccionaríamos el nombre del título que nosotros le quisiéramos poner a nuestro gráfico. En este caso, como ya dice, barra simple de recuento del nivel educativo, entonces así lo voy a dejar. Vamos a darle en automático y el siguiente paso vamos a hacer aceptar. Ya tenemos nuestro gráfico simple. Aquí ya tenemos reflejado de primaria, secundaria, técnico universitario y también ninguno, ¿verdad? Observemos aquí este ejemplo que tienen, por ejemplo, las personas que no contestaron, los tienen reflejados aquí, ¿verdad? Otro tema importante con respecto a los gráficos es identificar cada barra con lo que está representando. Por defecto vienen así. Entonces vamos a dar un doble clic sobre el gráfico. Nos va a desplegar una nueva ventana. Y aquí vamos a observar, ¿verdad? Que nos aparece esta opción que dice mostrar etiquetas de datos. Entonces esta opción nos permite que cada una de las barras tenga identificado qué valor está representado, ¿verdad? Entonces lo seleccionamos. Esta ventana le damos cerrar. Y observemos, ¿verdad? Que ya tenemos aquí en cada una de las barras cuánto representa cada una de las barras. Habíamos mencionado, si no se recuerdan anteriormente, que podemos modificar muchas cosas en términos de gráfico. ¿Qué queremos que se muestre, que no se muestre, verdad? Por ejemplo, los temas de colores de cada una de las barras. Para modificar los temas de colores, seleccionamos la barra que nosotros queremos cambiar el color. Observemos, por ejemplo, si yo coloco el mouse sobre la barra correspondiente a primaria. Aquí voy a tener una opción en la parte de arriba, si se ubican, que me dice color de relleno. Voy a seleccionar y puedo así hacer el mismo paso repetitivo para cada una de las barras. Miren. Esto por tema de más que todo de formato y no dejar el gráfico tal cual como viene, ¿verdad? Vamos a ver el último, el 5. Vamos a... Entonces ya nos quedaría el gráfico así. Este es un gráfico simple, ¿verdad? Acordémonos que también lo podíamos modificar dándole doble clic y aquí volviendo dándole un doble clic sobre el gráfico. Aquí nos va a aparecer una opción que nos dice profundidad y ángulo y nos va a desplegar tres opciones si lo queremos plano, con sombra o 3D. Ya cerramos todas estas ventanas y el gráfico nos quedaría, ¿verdad? De esta forma, con temas de nivel de secundaria. Acá solo aplicamos nosotros una variable. Vamos a irnos otra vez a generador de gráfico y ahora podemos aplicarle una segunda variable a mi gráfico. Puedo yo asignarle, por ejemplo, la variable del tema de las edades. Entonces, aquí posicionémonos en la ventana de la edad. Esta la voy a arrojar entonces al eje, ¿verdad? Al eje Y, que sería el que está de manera vertical. La selecciono y la arrastro al espacio. Ahí observamos que ya está agregada en nuestro gráfico. También observemos algunos aspectos de configuración. En la sección donde dice estadísticos, observemos que aquí dice media. O sea que el gráfico me va a representar el promedio de edades por cada uno de los niveles educativos. Si yo no quisiera el promedio, puedo seleccionar, por ejemplo, que me arroje la mediana, la moda, el mínimo, el máximo, etcétera, ¿verdad? La desviación estándar, la suma acumulada. Pero en este caso, yo quiero que me arroje, por ejemplo, la media, o sea, los promedios de edades. Solo hago esa configuración, vamos a aceptar. Vamos a agregarle los valores que ya sabemos cómo se agregan, con mostrar etiquetas de datos. Y aquí observamos, ¿verdad? Observemos que aquí, por ejemplo, bueno, está por defecto en azul, pero en sí lo que nos interesa es lo que representa cada uno de las barras. En este caso primaria,
ya tenemos, por ejemplo, cuál es el nivel educativo y tenemos, observen que ya tenemos la segunda variable, que es la variable de años. Entonces vamos a decir que el promedio de años en primaria andan en promedio de años de 34 años. Y en secundaria hay un promedio de años de 33. En el nivel técnico hay un promedio de años, ¿verdad? De estudiantes de 32 años. Así hasta universitario, ¿verdad? Que sería el promedio de años que están en el nivel universitario, andan en un promedio de 34. Utilizando dos variables. Igualmente nosotros podemos irle juntando a cada una. Si queremos una tercera, ya no seleccionaríamos este gráfico nosotros, lo restableceríamos y seleccionaríamos el segundo que tenemos acá. Observen lo que es este verde con azul. Entonces yo en este caso lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar a mi espacio en blanco. Y aquí podemos nosotros elegir qué variables queremos trabajar. En vez de nivel educativo, por ejemplo, o puede ser también, ¿verdad? Siempre nivel educativo al eje X, puede ser el tema de, siempre trabajemos, ¿verdad? Con el tema de la edad, pero agreguemos una tercera variable, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí yo no puedo generar el gráfico, el botón de aceptar me sale deshabilitado porque me está solicitando el gráfico una tercera variable. Hasta que yo agregue la tercera variable se me va a habilitar la opción de aceptar. Entonces, ahora yo lo quiero una tercera variable, la variable sexo, la voy a agregar aquí. Ahora este es un gráfico con tres variables, vamos a aceptarlo. Vamos a hacerlo un poco más grande para verlo mejor. Entonces observemos que aquí ya tenemos un gráfico de barra de 3. Tanto está la variable sexo, el nivel educativo y los años. Y observen que nos aparece la leyenda también. La leyenda es la denominada que nos representa o nos dice qué color es cada cosa o qué color es cada variable. Por ejemplo, en primaria observemos, antes que todo voy a cerrarlo para agregarle las etiquetas a los datos, a las barras. Para una mejor interpretación vamos a venir, lo vamos a ver un poco más de cerca. Entonces, por ejemplo, aquí observen ustedes que el hombre son las barras azules, la mujer son las barras rojas y los no contesta, ¿verdad? Las personas que no contestaron, las verdes. En primaria, por ejemplo, vemos que hay un promedio de años de 32 para las mujeres. En el caso de secundaria, vemos que para los hombres hay un promedio de años de 32, igualmente para las mujeres. Y en este caso no contestaron, ¿verdad? Un promedio de 50. Y así para cada nivel técnico lo vamos identificado por cada color. En el nivel técnico hay un promedio para los hombres de 31 años y para las mujeres en el nivel técnico hay un promedio de 36 años. Entonces aquí nosotros incorporamos tres variables. Si ustedes ven, solo la vamos agregando al gráfico. Así sucesivamente, si nosotros, por ejemplo, ahorita ya no queremos trabajar con el de barra, entonces, ¿qué pasa? Ya lo vimos con una, dos y tres variables. Ya sabemos que podemos modificar los formatos en temas de colores y todo eso. Vamos a restablecerlo porque yo en este caso quiero elegir otro gráfico. Voy a elegir otro gráfico con otra base de datos. Vamos a utilizar esta, ¿verdad? Está 21 variables y como 4.000, 5.000 respuestas. Vamos a generar un gráfico, pero ahora va a ser un gráfico de líneas. Observemos, ¿verdad? Cuando yo selecciono líneas me aparecen dos tipos de gráficos. En este caso voy a seleccionar este primero, lo voy a arrastrar a mi espacio en blanco y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, una variable. Voy a seleccionar, por ejemplo, categoría de educación. La selecciono, la arrastro a mi eje X y solamente con eso voy a darle a aceptar. Me voy a ir a la hoja de resultados
Y observen que ya tengo mi gráfico aquí, ¿verdad? Mi gráfico lineal con respecto al nivel educativo en una nueva base de datos. Igual lo podemos modificar, un doble clic, selecciono el gráfico y le puedo cambiar igualmente el color, ¿verdad? Y modificarle cada uno de los diferentes puntos, como ya vimos en el primer ejercicio. Esto lo cerramos y el gráfico nos quedaría algo parecido a este que tenemos acá. Vamos a acercarlo. Y también que sepamos, ¿verdad?, cómo interpretar cada uno de los gráficos. Por ejemplo, en este caso, con respecto a este gráfico en línea, vemos que los que no han completado los estudios secundarios, en nuestro estudio hay 760 personas. Los estudios secundarios completados en nuestro estudio representan 1.422 personas que lo han completado. Igualmente, estudios universitarios, 938 personas tienen estudios universitarios, título de diplomatura, 990 y títulos de licenciatura son menos, ¿verdad? Y 305 representan. Entonces vemos una tendencia que va empezando desde abajo, de ahí sube y de ahí cae hasta abajo, ¿verdad? Igualmente que con el gráfico de barra, nosotros podemos trabajar con una o dos variables. En este caso, este gráfico yo le puedo agregar una segunda variable perfectamente que me diga, por ejemplo, por el tema de ingreso. Entonces observemos que aquí yo selecciono ingreso y la voy a arrastrar hacia mi otro eje del gráfico. En ese sentido ya solo vamos a darle a aceptar. Entonces observemos, vamos a modificar el gráfico aquí en temas de formato, etiquetas, lo cerramos, vamos aquí a verlo un poco más de cerca y observen, por ejemplo, en términos de ingreso por cada nivel educativo, ¿verdad? Observemos que los que tienen título de licenciatura, según el gráfico, tienen un mejor ingreso, que representa casi un 88.62, un promedio. El título de diplomatura, observen que es el segundo más alto, que representa en términos de ingresos las personas que están en diplomatura un ingreso mayor, 82.83. Y los que tienen un menor ingreso, que son los que no han completado los estudios secundarios, tienen un ingreso promedio de 51.05 con respecto a ingreso. Entonces, si ustedes observan, podríamos relacionar también las dos variables. Entonces, diríamos que las personas con menos ingresos son las personas que no han completado los estudios y las personas que tienden a tener un mayor ingreso son aquellas personas que tienen un estudio más avanzado, ¿verdad? Y esto nosotros lo podemos observar por medio de nuestro gráfico. En este caso le asignamos una segunda variable, que es la de ingreso. Igualmente, ustedes pueden venir y agregar otra tercera variable. Repetimos el paso. En este caso ya no seleccionaríamos nosotros este mismo gráfico. ¿Se acuerdan que era este? Seleccionaríamos, restableceríamos este y seleccionaríamos el otro que tenemos acá. Este ya nos permite integrar nosotros tres variables. Entonces el mismo procedimiento, lo arrastramos. Podemos elegir, por ejemplo, siempre el tema del nivel educativo, siempre con el tema de los ingresos, pero que me lo dé con una tercera variable que sea, por ejemplo, este que tenemos acá del tema de género, lo vamos a agregar como una tercera variable. Observen que aquí lo que me va a arrojar el gráfico son promedios. Aquí me dice media, ¿verdad? Que viene siendo también el promedio. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver qué es lo que pasa en este gráfico. Vamos a darle. Entonces, por ejemplo, aquí ya observamos tres variables mediante a través de un gráfico en línea. Nivel educativo, ingresos y por género, ¿verdad? Por sexo, hombre y mujer. La línea azul, como ustedes observan aquí, corresponde a los hombres
y la línea roja corresponde a las mujeres. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una diferencia en tanto a lo último, ¿verdad? Al título de diplomatura y al título de licenciatura con respecto por sexo. Vemos que los hombres tienen un mayor ingreso, ¿verdad? En el título, los que llegan a título de licenciatura con respecto a las mujeres que llegan al mismo título de licenciatura, que llegan con un menor ingreso. De ahí en los otros casi son semejantes, ¿verdad? Entonces aquí nosotros hemos visto dos gráficos partiendo, ¿verdad? Con una variable, con dos variables y también con tres variables. Ya depende de nosotros, acordémonos qué variables queremos representar en nuestro gráfico. Por ejemplo, aquí hay otros ejemplos. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, para mostrarles un ejemplo pequeño, con el ejemplo de gráfico de línea. Aquí tenemos tres variables: años, porcentajes y zona, ¿verdad? Entonces yo puedo venir, elegir, seleccionar un gráfico de línea. Voy a seleccionar en este caso este de 3 para integrar tres variables. Y voy a seleccionar, por ejemplo, años de estudio en el eje X, el porcentaje de desempleo y la zona de residencia como una tercera variable, que me arroje los promedios, y vamos a seleccionar aceptar. Vamos a ver un poco de gráfico más de cerca, a ver qué fue que pasó. Y aquí observen ustedes, ¿verdad? Mi gráfico de línea que me representa tendencia. En este caso vemos el año de estudio reflejado en la parte horizontal en mi eje X, y en mi eje Y, ¿verdad? El porcentaje de desempleo. Y en este caso es por zona, ¿verdad? La línea azul me representa una zona urbana y la línea roja me va a representar una zona rural, ¿verdad? En el 2016, por ejemplo, vamos a agregarle la etiqueta de los datos para ver con más exactitud. Bueno, aquí no me los arroja como debería arrojármelos, pero aquí, por ejemplo, vemos un pico en el año 2020 que hubo un mayor porcentaje de desempleo. De ahí en el 2022 tiene una tendencia para abajo. En el caso de las zonas rurales, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, cómo va subiendo el gráfico. Entonces aquí nos permite ver con una, dos o tres variables lo que nosotros queramos identificar o representar en un gráfico. Cualquier variable que ustedes quieran integrar o representar, la verdad, perfectamente se puede hacer mediante estos dos gráficos que hemos hecho hasta el momento. Y así sucesivamente, lo podemos restablecer. Podemos ir al gráfico circulares, el mismo procedimiento, lo seleccionamos, elegimos la zona en la parte de abajo del gráfico al eje X y vamos a seleccionar aceptar. En este caso vamos a ver la etiqueta cuánto representa cada parte del gráfico. Bueno, en este caso vemos que representa la mitad y mitad, ¿verdad? Representan un 50%. En este caso de estudio para hombres, para zona urbana, perdón, y 50% igualmente para zonas rurales. Si lo hacemos, por ejemplo, ese mismo ejemplo con otra, puede ser con este. Vamos a seleccionar un gráfico, vamos a ver, siempre circular, con cualquier variable, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el nivel educativo. Lo aceptamos, vámonos a nuestro hoja de resultados, le asignamos nuestras etiquetas con el botón que ya conocemos. Y aquí, ¿verdad?, automáticamente ya nos va a representar cuánto equivale cada una de las secciones de mi gráfico circular. La primaria representa un 12.86, como podemos observar, y el que más representa en este caso de estudio
La mayor parte de las personas que respondieron, un 37.14, genera la mayor parte, ¿verdad? Que está en un nivel universitario. Y ninguno viene a ser la ¿A parte dónde se menor. hizo esa muestra? ¿O son datos, no son datos del INE? No, estos no son datos del INE, estos datos son de bases de datos que tenemos aquí, ¿verdad? Acordémonos que al inicio creamos una base de datos que es parecida a esta con que la acabo de crear. Ah, ya, sí, no, Sí, no, es sí. un ejemplo, pero es hipotético. Pero exactamente, los datos en esta, bueno, aquí hemos trabajado simultáneamente con 3 bases de datos en el tema de los gráficos. Pero sí podemos decirlo, ¿verdad? Que sería hipotético. Estos datos no son reales de aquí, ¿verdad? Del país, con respecto a niveles educativos ni nada de eso. Este es de un ejemplo de una base de datos. Entonces cada color vamos a observar fácil qué va a representar. Entonces vemos, ¿verdad? Entonces así con cada uno de los gráficos ustedes hacen el mismo, vamos a ver el mismo procedimiento. Aquí tenemos otra vez generador de gráficos. Restablecemos. Podemos utilizar, por ejemplo, un histograma. Aquí observamos los histogramas. Lo arrastramos hacia mi espacio en blanco. ¿Y qué nos permite los histogramas? Nos permite ver la distribución de un conjunto de datos, ¿verdad? O entre diferentes rangos. Entonces aquí yo podría ver un histograma y quiero ver la distribución, por ejemplo, de mi variable edad. Cómo están distribuidas las edades. Vamos a ver si yo quiero porcentajes, si yo quiero recuento. Vamos a ver con la opción de recuento. Vamos a darle la opción de histograma. Vamos a ver cómo me lo arroja. Vamos a seleccionarle a cada uno sus datos a cada una de las barras. Vamos a acercarlo. Este ya viene siendo un histograma, ¿verdad? Aquí yo puedo ver la distribución de las edades de mi caso de estudio. En este caso creo que es poco porque lo hice con la base de datos que tiene pocas respuestas. Pero aquí vemos cómo están distribuidos. Por ejemplo, vemos que 20 años tiene una persona y las que tienen, observemos que la barra más grande, aquí vemos claramente que 17 personas tienen 30 años en mi caso de estudio. Entonces vemos una distribución clara, ya que se dispersan así, ¿verdad? Las barras. Podemos identificar de manera rápida una distribución. Esto lo podemos hacer tanto con los años. Vamos a cerrar esto. Y podemos hacerlo también igualmente con el tema del peso. Selecciono la variable peso y me lo arrojaría de esta forma. Vamos a ver. Vamos a acercarlo. Entonces aquí ya está un histograma para ver la distribución de, en este caso, del peso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que 17 personas, ¿verdad? Que es la barra más alta. Si ubicamos aquí, la barra más alta, 17 personas tienen un peso casi de 160. Aquí está 150, entonces por aquí estaría 160 casi, ¿verdad? Y la persona, ¿verdad? Que menos, hay una persona que menos que pesa entre 240, que sería esta barra más pequeña. Y aquí vemos una barra solitaria, que es la que está casi entre 80, ¿verdad? 4 personas andan en un peso casi de 80, supongamos si son kilos, entre 80 kilos. Entonces así distribuiríamos con un histograma. Si observamos, podemos seguir observando. Hay nosotros para elegir y darnos gusto con temas de gráfico. Observemos, por ejemplo, que aquí hay también gráficos de puntos o de dispersión de puntos. Vamos a utilizar otra base de datos diferente. Esta solo tiene 10 variables, observemos, ¿verdad? Pero tiene muchas respuestas.
En este caso yo voy a generar un gráfico de puntos con esta base de datos para que veamos que con cualquier base de datos que tengamos los podamos implementar solo dándole el gráfico a las variables correctas. Entonces vamos a ello, vamos a generador de gráfico. En este caso de punto simple o que me marque una línea, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, selecciono este. Antes que todo vamos a restablecer, selecciono el primero del que me da en la sección de dispersión de puntos, lo mando a mi ventana en blanco y en este caso voy a seleccionar estas dos variables, salario inicial y salario, el último salario, ¿verdad? Entonces mando uno a mi eje X y mando la otra variable de salario a mi eje Y. Vamos a ver cuando le doy a aceptar. Vámonos a la hoja de resultados. Vámonos a acercar un poco. Y observen ustedes, ¿verdad? Con mi gráfico de puntos podemos ver la dispersión, ¿verdad? De los datos entre estas dos variables. Del salario actual y salario inicial, ¿verdad? Sí se puede ver también si hay una correlación. Entonces vemos, ¿verdad? Cuántos gráficos hemos visto en cuestiones de unos minutos solo agregando nuestras variables. Acordémonos, ya el tema de formato es un tema segundo, ya que solo nos permite hacerlo más presentable, pero el hecho de que nosotros podamos agregarle las variables correctas y que el gráfico, ¿verdad? La interpretación y el tema eh, de poder interpretarlo y darle las variables correctas, ¿verdad? Entonces ya tenemos el gráfico que nos permite ver una correlación entre el salario actual y el salario inicial. Hablando de correlación, ayer también me consultaron sobre un tema de correlación no sé si se recuerdan ahí en el grupo de correlación de Pearson, que es donde uno puede ver o representar también a través de un gráfico de dispersión. Tal vez eso podría enseñárselos el día de mañana para que veamos un poco ese tema de correlación de Pearson, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cómo se puede hacer en SPSS? Como otra herramienta estadística, ¿verdad? Ya mañana acordémonos que mañana ya es jueves 20 ya. Estaríamos cumpliendo nuestra tercera semana de clase y sería también nuestro último día de clase correspondiente a este curso, ¿verdad? Ahorita estamos casi culminando con algunos temas. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda, comentario que quieran hacer con respecto a gráficos. Todos los gráficos que hemos creado hasta el momento, observen que están en mi hoja de resultado, ¿verdad? Ya sean de barra, de línea, con una, dos, tres variables, circulares, histogramas, de dispersión. Observemos que el procedimiento es el mismo para cada uno de ellos. Seleccionamos nuestro gráfico y le asignamos nuestras variables. Seleccionamos el gráfico y le damos las variables. Así con cada uno de ellos. No sé si tienen una consulta, duda. Si no, pasamos a aprovechar los últimos minutos para ver otra herramienta dentro del SPSS que se llama tablas cruzadas. Vamos a observar, por ejemplo, las tablas cruzadas en SPSS se pueden hacer claro, ¿verdad? Me preguntaba, no sé, no me recuerdo quién, podemos relacionar nosotros dos variables. O sea, y relacionarlas a través de una tabla. Para eso vamos a utilizar tablas cruzadas. Dentro del programa, nosotros nos ubicaríamos dentro de la ventana analizar. Observemos, ¿verdad? Analizar, estadísticos descriptivos. Y aquí vamos a encontrar las tablas cruzadas que nos va a permitir hacer eso, ¿verdad? Vamos a dar un doble clic. Nuestra famosa ventana, ¿verdad? Para trabajar de las variables. Si ustedes observan aquí, vamos a elegir variables cualitativas. ¿Con cuál dos variables podemos relacionar? Vamos a ver si alguien me ayuda.
Aquí, por ejemplo, me da la opción, la variable que voy a elegir a filas y la variable que voy a elegir a columnas. Entonces, depende de nosotros qué variables queremos combinar, ¿verdad? O asemejar. El primer ejemplo Puede vamos a ser hacer. sexo y nivel de educación. Sí, tienen que ser dos. Bueno, ya elegimos las dos. Vamos con sexo a filas y nivel de educación a columnas. Sencillo, vamos a aceptar. Vámonos a nuestro cuadro de resultados. Vamos a observar bien de cerca qué es lo que pasó aquí. Observemos la tabla cruzada. No es una tabla de una sola variable, sino ya me la relaciona. Observemos el tema del nivel educativo. Aquí me sale, ¿verdad? Primaria. Me aparece secundaria, técnico universitario. Y observen que la otra variable aquí está, la sexo de la persona. Hombre, mujer y no contesta. Entonces yo voy a saber cuántos hombres hay en primaria, cuántos hombres hay en secundaria, en técnico o en universitario. Igualmente para el caso de la mujer, cuántas mujeres hay en primaria, secundaria, técnico y universitario. Y cuántas personas no me contestaron en primaria, en secundaria, en técnico y en universitario, ¿verdad? Observemos la relación de las dos. Vamos a aplicar otro ejemplo. Vamos a ver si utilizamos otras dos variables diferentes. Si ahorita elegimos sexo y nivel educativo, ¿verdad? Podemos utilizar ahora zona y podemos utilizar la opción leer y escribir a columnas. Vamos a darle a aceptar. Tengo mi tabla ya generada. Vamos a acercarla un poco. Observemos, ¿verdad? ¿Sabe lo que usted le quiere escribir? Por zona. En la zona urbana observamos que 18 contestaron sí. Igualmente en la zona urbana 22 perdón, contestaron no, haciéndonos un total de 40. En la zona rural observemos que si sabe leer y escribir en la zona rural contestaron 11 que sí. Y en la zona rural contestaron 19 que no saben leer y escribir, haciéndonos un total de 30, sumándonos un 70 que serían todos los casos en esta base de datos, ¿verdad? Entonces hicimos dos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa con estas tablas? Nos permite relacionar cualquier dos variables que nosotros queramos vincularlas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos relacionar tres variables? Si nosotros queremos relacionar tres variables, ya no nos iríamos a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Nos iríamos, vamos a hacer esto un poco arriba, nos iríamos a la opción analizar, siempre en nuestra ventana arriba, observemos la opción de tablas. Entonces observen que aquí me da una opción que dice tablas personalizadas. Tablas personalizadas me va a permitir integrar más de dos variables y relacionarlas. Vamos a seleccionar ahí nuestra famosa ventana para trabajar, ¿verdad? Observen que casi es lo mismo. ¿Qué variables quiero mandar yo a filas y qué variables quiero mandar yo a columnas? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la variable sexo, la quiero mandar a filas, la arrastro hacia filas. Y observen que se me agregó, ¿verdad? Mi ventana. Quiero la variable zona, vengo y la arrastro hacia, siempre igualmente hacia filas. Ya la tengo dos variables. Vamos con una tercera variable, por ejemplo, puede ser nivel educativo, o si trabaja o leer y escribir, cualquiera, ¿verdad? En este caso podemos elegir si trabaja. Entonces, ¿qué pasaría? La selecciono y la mando la arrastro hacia filas. Solo aquí ya tengo tres variables tomadas en cuenta. Y vamos a agregar una cuarta para agregar una variable a columnas. Y esa variable podría ser ingresos, podría ser peso, podría ser talla. En este caso vamos a generar ingresos, la voy a arrastrar hacia la opción donde me dice columnas.
Observemos que aquí la tabla va agarrando forma. Cuando yo selecciono, por ejemplo, la opción donde tengo la variable en columnas, observemos que se me habilita esta opción aquí abajo en la parte donde dice definir. Entonces ahí voy a dar un clic en ese botón y me dice que ahí me va a dar un promedio. Aquí me va a desplegar, por ejemplo, observen que aquí en el área de estadísticos hay otros valores que si yo quisiera que me los agregue en el resultado en la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la tabla me muestre también la mediana, observemos que aquí la tengo, la selecciono y la mando para que la tabla personalizada me la muestre. Aplico la selección, cierro esto y ¿qué pasa ahora si yo doy un clic sobre las variables que están en filas? Vamos a ver qué pasa. Selecciono un clic ahí y observemos que se me habilita la otra opción, categorías y totales. Entonces aquí se me abre otra ventana. Aquí observen que hay una opción que dice total. Aquí la voy a mostrar para que me muestre los totales y solamente eso voy a modificar. Vamos a darle a aplicar y vamos a darle a aceptar. Ya tenemos creada nuestra tabla personalizada con el doble de variables respecto a las tablas cruzadas. Vamos a ver, aceptarlas. Y así nos quedó, observen, así nos queda nuestra tabla personalizada con 4 variables. Entonces aquí lo importante también es interpretación, ¿verdad? Observen sexo de la persona entrevistada, hombre, mujer, un promedio de ingreso, el hombre de 58.906 lempiras, supongamos, la mujer un promedio de 101.000 lempiras, igual la zona por zona de residencia. Vemos en la zona urbana, por ejemplo, el promedio de ingresos, en la zona rural el promedio de ingresos, en la variable de los que trabajan vemos el promedio de ingresos también, observen, y los que no trabajan el promedio de ingresos. Aquí están aplicadas nuestras 4 variables y como yo le dije a la tabla, se recuerdan que me arrojará también nuestra mediana, observen que también me arrojó los valores correspondientes a mediana y me arrojaría cualquier otro resultado que yo le seleccionaría en aquella sección al momento de configurar yo mi tabla personalizada. Esto igual aplicable a cualquier base de datos, solo nosotros le damos a la tabla las variables que queremos, ¿verdad? A filas y a columnas. Aquí siempre el tema importante, por más pequeño que sea el ejercicio, es que nosotros conozcamos la ubicación de la herramienta y cómo se utiliza, ¿verdad? Aquí no importa si hay 5.000, 20.000 o 10 casos, utilizar la herramienta bien, ¿verdad? Tablas cruzadas, personalizadas, gráficos, hacer un buen uso de ellas, ¿verdad? Para que nos arroje resultados correctos también. Ya que si bien es cierto, nosotros a veces le podemos decir al SPS que nos dé un montón de variables, pero se va a hacer un solo rollo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que por el día de hoy nos quedaríamos hasta acá. Eh, Terminaríamos los últimos temas ya el día de mañana, ¿verdad? Y el día de mañana sería nuestro último día de clase. Y no sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a temas de gráficos y tablas con estas 3 herramientas que vimos el día de hoy. Igualmente les hago llegar como siempre, ¿verdad? Diario el... Sí, dígame. No hay ninguna duda para mí, Daniel. Ah, bueno, perfecto. Eh, entonces nos quedaríamos acá, ¿verdad? El día de hoy. Su nombre, porfa, en el chat de esta reunión. Y creo que eso sería todo por hoy. Mañana culminamos con las últimas herramientas. Vamos a ver un poco de eso de lo que me comentaron, un poco que querían saber de la correlación de Pearson en el tema de SPSS. Entonces vamos a verlo. Sí, veo una mano levantada. Dígame, José. ¿Qué tal?
Buenas, buenas, José. Bueno, creo que no tiene problemas con el audio o algo. Entonces nos quedamos acá. Mañana nos vemos a la misma hora. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, ¿verdad? Saludos siempre. Un gusto. Gracias, igual para usted.